amados hijos de Dios. Amén. Solo Él, solo Él, todo es posible, solo Ayúdanos, Padre, porque nosotros somos personas finitas, que siempre estamos aprendiendo, Señor, de un Dios infinito. Somos ignorantes, Padre, de esta revelación, porque si tú, Señor, no abres el entendimiento en nuestros corazones para poder entender lo que tú has querido decirnos a través del profeta, nunca lo entenderemos. Señor, aleluya. Por eso venimos a ti, Señor, en esta mañana, para rogarte, para suplicarte, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, para poder comprender
la podemos entender, entonces podemos tener fe, Señor, porque podemos entender la palabra. Y en esta mañana te rogamos, Señor, que tú seas el invitado especial, Señor. Señor, amén. Amén, Señor. Que puedas estar en nuestros medios y que nuestra fe pueda tocarte en esta mañana. Amén, Señor. amén, Señor. Míranos, Señor, en esta mañana, bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Gloria al Jesucristo. Señor Jesucristo. Y cuando nos mires o me mires a mí, mira en Jesucristo, el cual es el sacrificio perfecto. Señor, aleluya. Y no puedas hallar en nosotros, Señor Dios mío, ninguna mancha, ninguna falta, ninguna incredulidad, sino podamos ser hallados perfectos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, buenos días, en el nombre del Señor. Amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. El capítulo 7. Hebreos capítulo 7, del 1 al 3. Hebreos capítulo 7, del 1 al 3. Vamos a lectura la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se dio a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien en sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Ahora, el libro de Génesis, en el capítulo 18, y el versículo 20, perdón, es Génesis 14, el versículo 18 al 20. Lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, Pablo estaba refiriéndose exactamente a esta escritura. Está en Génesis, capítulo 14, del 17 en adelante. Pero solamente voy a leer dos versículos hasta 18 y 19 y 20. ¿No? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es el versículo 20. Gracias, Señor Dios, y añade tus bendiciones a la lectura de tu palabra aquí en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Tomen asiento, hermano. Bien, vamos a tomar acá el tema, ¿quién es este Melquisedec? La segunda parte. Porque creo que ese domingo estuvimos hablando acerca de Melquisedec y hablamos una partecita ahí. Entonces, hermano, vamos a hablar aquí, con este pequeño tema aquí, ¿qué es Melquisedec? Usted se va a dar cuenta realmente quién era Melquisedec. Hermano, cuál fue el propósito allá. Y con esto, estoy seguro que cuando usted leer algunos mensajes, y se va a dar cuenta y se va a conectar rápidamente. Amén. Porque lo que vamos a dejar de aquí, hermano, es lo que realmente es. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este sacerdote? Hermano,
vemos que el profeta dice que este Melquisedec nunca más lo volvimos a ver, sino hasta los días de Jesús. Porque este Melquisedec al final llegó a parar en Jesús. Y Jesús fue el que siguió el orden de este gran Melquisedec. Ahora, estábamos diciendo, hermano, que en el culto pasado, que Melquisedec, mucha gente lo tenía confundido, lo tuvieron confundido por mucho tiempo, nadie sabía quién era. Entonces, algunos decían que era uno de los hijos de Adán, otros dijeron que era Enoc, otros dijeron por ahí que era Set, y un montón de cosas. Otros dijeron que era un orden sacerdotal, pero realmente este Melquisedec era una persona. Y esta persona realmente era Dios. Porque Pablo describe la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, Pablo está diciéndonos que no tenía principio de días, que no tenía fin de días, que no tenía padre, que no tenía madre, que era sin genealogía. ¿Quién pudiera ser esta persona? Entonces, no era cualquier persona, eso era Dios. Amén. Porque Dios, ustedes saben, no tiene principio y tampoco tiene fin. Entonces, ¿quién era este Melquisedec? Pues estaba en la palabra. Ahí estaba en la palabra, pero la gente, fíjense, hermano, ¿cómo es? Entonces el teólogo, el doctor en divinidad, los grandes hombres fueron a los grandes colegios, hermano, a los grandes institutos bíblicos o como se le llame, hermano, nunca pudieron entender realmente quién era este Melquisedec, porque realmente esto era parte del misterio de Dios. Pero la palabra de Dios, que había sido prometido para nosotros en el tiempo del fin, que el misterio de Dios sería revelado, sería consumado, como Dios lo anunció a sus siervos los. Entonces, hermano, en el tiempo del fin, de hecho es que todos estos misterios que quedaron sueltos a través de las edades, que ellos no pudieron tocarlo, que ellos no pudieron darle la interpretación, que ellos no pudieron entenderlo, hermano, Dios lo reveló. ¿Se da cuenta, hermano, que el teólogo, el más grande, el grande maestro, el doctor en divinidad, no pudieron? ¿Por qué? Porque estas cosas estuvieron escondidas de los sabios y de los entendidos, y Dios las reveló a los niños. Pues un niño es aquel que siempre está dispuesto a aprender, y nosotros estamos acá dispuestos a aprender la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, este Melquisedec, la palabra dice en este mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Fíjense en la página 31. ¿Quién es este Melquisedec entonces? Este Melquisedec, según la palabra, que no tenía principio de día ni fin de vida, este es el quien dijo Pablo, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo es que Pablo habla de Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Entonces, es una persona que no cambia, hermano, que siempre sigue siendo el mismo. No podemos decir simplemente, eso fueron de ayer, o quizás será más en el futuro, pero dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy. ¿Entiende, hermano? Hoy, nunca ha cambiado. Que esa persona sigue siendo siempre la misma persona, y esa persona es Dios, que se ha revelado en el tiempo del fin a través de la palabra en un profeta. Entonces, el profeta de Dios, según la Biblia, ¿quiénes eran los profetas? Jesús dijo que no está escrito en vuestra ley. Dioses sois vosotros, a quienes vino la palabra. Entonces, un profeta es un Dios en esta tierra, porque la palabra de Dios vino al profeta. Y el profeta llegó a ser la palabra viviente para su vida. De tal manera que cada profeta era parte de la palabra de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, Él era toda la palabra. ¿Qué era? La palabra viviente. La palabra que tenía vida. La palabra que podía hablar. La palabra que podía oír. La palabra que podía predecir. La palabra que profetizaba. La palabra que traía vida al muerto. Esa era la palabra viviente en esa hora. Entonces todos los profetas llegaron a ser Jesucristo en el tiempo de su vida. Pero ese mismo Jesucristo profetizó en aquel día y dijo
como fue en los días de Lot, así será cuando otra vez el Hijo del Hombre se manifestare aquí, en el tiempo. Amén. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No se olvide, hermano, el Hijo del Hombre está hablando de un profeta. Pero Jesucristo era más que un profeta. Era el Dios de los profetas. Amén. Y ese mismo Dios de los profetas prometió que Él estaría en el tiempo de fin. Por eso dijo Él, no dejaré huérfanos. Un poquito más y el mundo no me verá. Eso fue a través de los 2000 años. Nadie pudo verlo otra vez. Pero yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y entonces cuando hablamos del fin del mundo, este es el día del fin del mundo. Y usted no puede ser ignorante y no puede ser ciego a los eventos que han acontecido o están aconteciendo en este día. Usted puede comparar entonces los días de Noé, los días de Lot están aquí en este día. Quiere decir que los espíritus que vivían en los días de Noé, que los mismos espíritus perversos y malos que estaban en los días de Lot, están aquí en este día. Pero ya no es sorprendente para la gente porque conviven con la gente y en la gente. Es tan normal. Usted prende una televisión en este día, escucha la noticia y son los mismos crímenes que sucedieron allá en el pasado. Ya para usted es común. Pero 50 años atrás, 70 años atrás, era algo terrible escuchar las cosas que se escuchan en este día. Son los mismos espíritus religiosos y políticos. Y toda la maldad que usted puede ver en esta tierra, eso es lo que ya existió en los días de Noé, en los días de Lot, están aquí en este tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando la Biblia nos profetizó, Mateo 24, Jesús mismo profetizó esto y él dijo, cuando ustedes vean estas señales, los terremotos sucediendo, la gente volviéndose cada día más mala, no hay manera de controlar la sociedad, esas son señales del fin del mundo. Hermano, y entonces dijo, cuando el mundo esté de esta forma, de esta manera, será cuando el Hijo del Hombre se manifestare otra vez. Ahora, no el mismo Señor Jesús, pero el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. Este Melquisedec que estaba con Abraham, el que se le presentó a Abraham en la forma de un hombre humano, ese mismo Melquisedec estaría aquí en el tiempo del fin. Amén. ¿Cómo sabemos? Hermano, la palabra es perfecta. Y la palabra cuando ha sido restaurada llega a ser perfecta para poder tener una fe perfecta. Amén. Para poder creerle a Dios en la forma de la palabra como ha sido revelada en este día. Entonces mire cómo Melquisedec se le presentó a Abraham. ¿Sabe qué le dio de comer? Pan y vino. ¿De qué estaba hablando esto? No tanto de la comunión en lo literal, cuando comemos el pan y tomamos el vino, pero estaba hablando algo más que eso. Amén, amén. Jesucristo dijo, el que no come mi carne, él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida. Eso era comunión. ¿De qué estaba hablando? De que en este día la carne del Señor Jesucristo es la palabra. Amén. Y su sangre es el Espíritu Santo. Amén. Que los hijos de Dios comerían la carne del Señor Jesús, que beberían su sangre, que es el Espíritu Santo. De esa única manera nosotros tendríamos vida juntamente con Él. Amén. Hermano, y este es el día cuando la palabra, la carne, ha sido revelada. Por eso dice la Escritura, donde está el cuerpo muerto, ahí se revelará la sangre. Entonces este es un pequeño nido de águilas que se han reunido en la mañana para comer la carne fresca del día. Amén. Los buitres, los halcones comen carne carroña, pero el águila no. El águila come carne fresca del día. En la plaza mata la carne y come carne fresca del día. Esas son las águilas. Entonces, hermano, en este día cuando Abraham, él había conquistado, él había matado a sus reyes, entonces se le presenta a Melquisedec. Ese fue Dios en la forma de un hombre. Y le dio de comer la comunión. Eso es lo que él ha hecho en este día. Nos ha dado comunión. Amén. La palabra. Amén. Para poder tener comunión con Dios a través de la palabra. Amén. Porque no existe forma como pudiéramos adorarle a Dios, cómo pudiéramos agradarle a Dios, cómo tener contacto con Dios si no es a través de la palabra. Amén. No pudo ser a través de la religión, no pudo ser a través de la iglesia, a través de la mentira de 2000 años. Tuvo que ser a través de la revelación de la palabra. Pero ¿quién trajo la palabra?
Ahí está la escritura. Ahí está la escritura, hermano, donde dijo que Él estaría aquí en el tiempo del fin. Jesucristo, en una forma diferente. ¿Cómo es esto? En piel humana. Amén. En la forma de un hombre otra vez en el tiempo del fin. Pero ¿cómo sabríamos que ese es Dios? Porque muchos falsos cristos se levantarían y engañarían aún si fuera posible a los escogidos. ¿Cómo no daríamos cuenta de estas cosas? Es por la palabra, hermano. Amén. No son por las señales, no son por los milagros. No importa si se levantan 100 muertos. No me interesa. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de la palabra, porque la única manera de poder conocer a Dios era a través de la verdad. Amén. A través de la palabra. Y Dios nunca saldría de su palabra. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Y eso es fallar. Amén. Eso es siempre Dios quedarse con su palabra. Dios no puede hablar contrario a la palabra. Pedro no habló contrario a la palabra. Ningún apóstol habló fuera de la palabra. Pero Jesús dijo: ir y predicar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como Pedro 10 días más adelante dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los predicadores dicen: no, es que Pedro se equivocó. No, que el bautismo fue para los judíos. Pero yo muestro por la Escritura, porque el Espíritu Santo vino y mostró por la Escritura. ¿Sabes, hermano, que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo fue tanto para los gentiles como para los judíos? Amén. ¿Se equivocó Pedro? No. Sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en Jesús. El gran Dios. Fíjese, hermano, el gran Padre. Y la manifestación que fue llamado el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, toda esa deidad, todo eso moró, habitó en Jesucristo. Colosenses donde dice: porque en Él, o sea en Jesús, moró toda la plenitud de la deidad, no una parte, todo. Por eso que Pedro entendió. Cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Pedro entendió que ese era el Señor Jesucristo. Amén. Hermano, entonces, hermano, en el tiempo del fin, entonces vemos que este gran Melquisedec, hermano, era Dios quien le salió a Abraham. Le salió al encuentro y le dio de comer pan, vino. Luego, más adelante, pasaron unos años más, se le presentó otra vez Melquisedec, cuando ya Abraham tenía como 100 años. Ya estaba tan anciano, estaba a punto de morir. Pero mire usted la fe de ese hombre, estando tan viejo y acabado. Había algo en su corazón que no podía morir. Había algo en su corazón, hermano, que estaba cada día creciendo en fe. Él pudo haber tenido tantos errores y cualquier cosa, pero había algo en su corazón que no pudo desmayar. Eso fue fe en el Señor. Amén. Y la fe de Abraham hizo que el Espíritu descendiera. Hizo que Dios descendiera y se uniera a la carne del hombre. Y de esa forma Dios se le presentara a Abraham en la forma de un hombre. Y estábamos diciendo, hermano, que Dios tomó de esta tierra pecaminosa y se vistió de un hombre. Comió carne, pan, mantequilla y leche aquella mañana en la casa de Abraham. Si pudiéramos llamarle casa, porque eran tiendas lo que ellos tenían. Y Dios se vistió de tierra pecaminosa, tierra que estaba maldecida por él mismo. Porque Dios le dijo a Adán: por tu culpa, la tierra es maldita. Y de esa manera entonces Dios se vistió de esa tierra maldecida, pecaminosa. Y se acercó a Abraham. ¿De qué estaba hablando, hermano? Ya lo hemos dicho el otro día. Porque estamos viendo a Melquisedec. Estamos viendo, hermano, que el hermano Abraham dice que en ese día Abraham se manifestaron todos los atributos del tiempo del fin. Lo que estaba aconteciendo en los días de Abraham, eso es lo que volvería a acontecer en el tiempo del fin. Amén. No en los días de Jesús, pero en el tiempo del fin. Para empezar, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esa hora? 3 ángeles habían descendido. Uno era Elohim, y no uno era Miguel, otro era Gabriel. 2 se fueron a Sodoma y Gomorra. Uno se quedó con Abraham. Hermano, esos son los ángeles ministradores de oficio. Las luces místicas que aparecieron en los años 50, 60 y el Pentágono y no sé cuántas cosas, no supieron qué cosa era. Le llamaron ovnis. Eran ángeles ministradores de oficio.
¿Sabes, hermano? Ellos vinieron para ver hasta dónde ha llegado la maldad de la tierra. Y esos dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra horas antes, ¿sabes, hermano? Para siempre. Y vemos, hermano, que Sodoma, esos fueron los días de Lot, pues, y los días de Lot. Hermano, ¿qué pasó al siguiente día o en la madrugada? Dios hizo que descendiera fuego y Sodoma y Gomorra fue exterminado. ¿De qué está hablando? De este día. Por eso Jesús dijo, como en los días de Lot, así será cuando el Hijo del Hombre se manifestare. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nos damos cuenta que cuando Melquisedec se le presentó a Abraham, está hablando de este día, que ese mismo Melquisedec vendría en el tiempo del fin, hermano. Y otra vez se vestiría del cuerpo pecaminoso. Ese fue el cuerpo de William Branham. Él no era un pecador, pero era un cuerpo que estaba pecaminoso. Amén. Por eso Él vino, para redimir nuestros cuerpos, no nuestras almas. Porque sus almas siempre han sido salvas. Porque ellas vinieron de Dios. Pero es el cuerpo el que cayó en el pecado. Adán pecó en este cuerpo. El Adán original nunca pecó. Hermano, entonces eso es lo que Dios ha venido a redimirnos. Nuestros cuerpos. Y el Dios Todopoderoso entró viviendo un cuerpo. Él tiene el poder para sujetar este cuerpo. Amén, amén. ¿No? Eso lo enseñó Pablo en toda la Escritura. Entonces, hermano, ¿quién es este Melquisedec? Este Melquisedec es Dios mismo, hermano. Amén. Ahora, vamos a ver. Ahora vamos a entrar a la Biblia. Vamos al libro de los Salmos, el 110. Porque este es un problema terrible para la gente, hermano, de este día. Pero le damos gracias a Dios, hermano, que Dios se ha complacido, creo que esa es la palabra correcta, de cada uno de nosotros. Amén. ¿En qué? En darnos su palabra. Pero no simplemente Dios nos ha dado su palabra, sino que Él nos está dando entendimiento para entender esta revelación tan maravillosa, hermanos, que en este día la gente ha comenzado a conocer la palabra. Entonces, en este día tan terrible en el cual estamos viviendo, casualmente Satanás no se quedó tranquilo. Él ha entrado y ha tomado también la palabra para arrastrar tras su mentira a mucha gente de este mundo. Ya no estamos hablando del mundo denominacional, estamos hablando de gente de este mensaje. Hermano, para que se cumpla también lo que pasó con Pablo. Eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Como dijo Sherman, dijo Sherman de nosotros. ¿Quién era de nosotros, hermano? Pues dice que lo padró a Sherman. Bueno, hermano, aquí ahora sí, entonces, miren, vamos a ver aquí la escritura. Veamos, vamos a ver, mi hermano, ¿por qué este Melquisedec realmente, hermano, al final vino a parar en el Señor Jesucristo? Y en el tiempo del fin, vino a parar en el mensajero del tiempo. Amén, amén. No que William Branham era Melquisedec, sino que Melquisedec estaba orando a través de él. Amén. Hermano, entonces vemos que Jesús solamente fue el borde. Jesús era la máscara. Jesús era el velo en donde Dios estaba orando. Ahora, vamos aquí, para descubrir realmente quién es este Melquisedec. Jehová Dios dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Alguien lo puede leer en la versión, hermano? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Lo tiene usted, hermano Javier? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya. ¿En tu versión qué dice, hermano Eduardo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Alguien tiene alguna versión que diga, dijo el Señor a mi Señor? ¿No tiene? ¿No dice así? A ver, hermano Ángel. Entonces, 110. exacto, 110. Entonces, mire, hermano, en las Escrituras estaba escrito de esta manera. Dijo el Señor a mi Señor. Lea Mateo 22, es mejor. Mateo 22. Mateo 22, 41, creo que es, hermano. A ver los maestros aquí. Mateo 22, 41. Se lo voy a leer para usted. Escuche lo que dice aquí. Mateo
Mateo 22, 41 en adelante. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Los fariseos dijeron, pues es el hijo de David, el Cristo. Entonces Jesús, mira cómo le responde. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Pero la gente estaba torcida, la gente te da cuenta cómo le había dado una mala interpretación a la palabra. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿No? Entonces, en las versiones ahí dice que la Biblia dice, en Salmos 10, dijo el Señor a mi Señor. O sea, Jesús estaba citando esta escritura. Jesús estaba citando esta escritura. Dijo el Señor a mi Señor. Ahora miren ustedes aquí. Este es el Señor. Dijo. Ahora, miren hermano, este es el gran Jehová. ¿Ven? Este es el Hijo, hermano. Ahora, dijo el Señor, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. El hermano Oliveira dice, eso para mí es una falacia, algo que no está bien. Porque debería ser como lo acabamos de leer, dijo el Señor Jehová a su siervo amado Jesús. ¿No? Entonces, hermano, dijo el Señor a mi Señor. Ahora, para aclarar esto bonito, ahora, no hay dos señores, hay solo un solo Señor, la Biblia dice. Y el único Señor es este. Ahora, este que usted ve aquí es Jesús. Dijo el Señor Jehová a su Hijo Jesús. Bien. Ahora miren, hermano, este que usted ve aquí, este era Melquisedec. Este Melquisedec es el que se le presentó a Abraham en Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 18. Este fue Melquisedec. Este era el que no tenía padre ni madre, ni principio de día ni fin de vida. Pero Jesús sí tuvo un principio. ¿Correcto, hermano? Ahora, avanzando un poquito. Entonces, mire, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, quiere decir, dijo el Señor Jehová a Adonai, o Adón, quiere decir también. Que significa, hermano, mi jefe, mi Señor. Eso es lo que significa esto. Mi jefe, mi Señor, el que está por encima de mí. Eso es. Eso es lo que dice la Escritura, fíjese, hermano. Dios le dijo al siervo amado, en otras palabras. Dios le dijo a nuestro Señor Jesús, siempre. Amén. Amén. ¿Quién es este Señor y amo de que David está hablando? Porque David dijo el Señor a mi Señor. Ahora, entonces fíjense. Dijo el Señor Jesús. ¿Quién dice que es el Cristo? Hermano. Ahora, pero miren, hermano. Cuando hablamos del Señor aquí, esto realmente es el Cristo. Lo que aparece en el principio, aquí, esto es llamado el Cristo. ¿Correcto, hermano? Pero este Jesús nació siendo el Cristo, siendo el Cristo. Pero la pregunta de Jesús era, fíjese, hermano, ¿quién dice que es el Cristo? Y ellos dijeron, este es el Hijo de David. Pero ¿cómo dijo Jesús? ¿Cómo David en el Espíritu dijo el Señor a mi Señor? Entonces, realmente eso es simplemente una forma como poder hablar que por la genealogía de David vendría el Cristo. Porque sí, él no tuvo la sangre de ellos. Hermano, era la sangre de Dios. Siempre estaba hablando de la sangre. Entonces, este gran Señor, hermano, llegó a estar aquí, en este Hijo llamado Jesús. Era el Señor. Pero
Pero ahora aquí, hermano, la palabra Señor, cuando hablamos, dijo el Señor a mi Señor, Él recibió eso. Su Padre lo hizo Señor. Así es, amén. Su Padre lo hizo Cristo. Amén. Su Padre lo hizo cumplido. Amén, sí, Señor. Ahora, para avanzar un poquito, hermano, ¿ya? Porque ya ustedes entienden esto. Dijo el Señor, dijo a mi Señor. Por consiguiente, uno está hablando al otro. O sea, este está hablando al otro. Vayan escuchando, hermano. De tal manera que lo que se ha enseñado acerca del unitarismo, eso está mal. Porque todo esto de acá lo atribuyen a Jesús y esto al mismo. O sea, para ellos existe solamente una cosa, que Jesús es el mismo Dios, en todos los sentidos, pero no es así. Ya la Biblia está diciendo, el mensaje está diciendo que no es así. Realmente este es el Hijo de Dios. Entonces por eso dijo el Señor a mi Señor, uno está hablando a otro. Y el que está hablando es el Señor Jehová, y él está hablando a uno que David llama amo o Señor. Entonces, nosotros averiguamos lo que Dios habla a este Señor, según el versículo 2 y 4. Fíjense, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Porque dice Jehová dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Y Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, o sea, la palabra, hermano. Domina en medio de tus enemigos. Ese es el versículo 4, ¿no? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Esa es la palabra, hermano, la enseñanza, la doctrina, lo que usted quiere aquí, hermano, en cuanto a Dios. Juró Jehová y no se arrepentirá. Entonces, Él está diciendo esto a Él. ¿Sí lo están cantando, hermano? Lo que estoy leyendo es lo que este Señor le está diciendo a este Señor. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según o después del orden de Melquisedec. Entonces, hermano, cuando Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento, él estaba dejando la plataforma, la enseñanza a este hijo. Porque tú serás sacerdote después del orden de Melquisedec. ¿Correcto, hermano? Este es Jesús. Así que todo lo que él estaba haciendo, este gran Melquisedec en el Antiguo Testamento, era la enseñanza, el fundamento que el Padre estaba dejando. Melquisedec era el Padre de Jesús. Lo que estaba dejando para Jesucristo cuando Él viniera, llegara a ser el hombre maduro, entonces después del orden de Melquisedec. Entonces, hermano, en esta escritura es llamado Señor y amo, ¿no? Aquí es, el cual también será llamado para siempre un sacerdote después del orden de Melquisedec. Entonces, después del orden de Melquisedec. Entonces él viene a callar después del orden de Melquisedec. Porque todo esto estaba siendo preparado para este hijo, para que él sea el sumo sacerdote, que hasta ahora él está. ¿Correcto, hermano? Muy bien. Después del orden de Melquisedec, no dice la palabra, no dice que Melquisedec era Jesús. No dice tampoco que Jesús era Melquisedec, sino que este Melquisedec le estaba diciendo a su hijo que él sería el sacerdote después de él. Ahora, entonces, este del que se habla aquí, Señor, vendrá y entrará en un orden sacerdotal que fue fundado por este Melquisedec. ¿Pueden entender esto, hermano? Para que sepan de lo que estamos hablando en esta hora. Entonces, mírenme. Entonces, este Señor que usted ve aquí, vendrá y entrará en un orden sacerdotal que fue fundado por este Melquisedec. Entonces, este Melquisedec es el que se le presentó a Abraham, el sumo sacerdote, y le dio de comer pan y le dio vino. Este es Melquisedec, es el que se le presentó a Abraham. ¿Correcto, hermano? Ese mismo Melquisedec es el que vino aquí en el tiempo del final. Porque él es el que no tiene padre ni madre. ¿Quién es esa criatura? Pues debe estar aquí en esta mañana. ¡Amén! Hermano, eso es. Entonces, este Melquisedec puso el fundamento para este orden sacerdotal.
Luego vamos a pasarlo por la escritura. Él puso el modelo en que este Señor seguiría después de él. Ahora vamos a la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5. Ahora vamos a la Biblia, hermano. Hebreos del 1 al 3. Capítulo 5 del 1 al 3. Escuchen. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Por eso, hermano, que la tribu de Leví, tenemos a Aarón, él llegó a ser el sacerdote. Él estaba con un hombre aquí, pero Dios lo había escogido a Aarón para ser el sacerdote, para que ofreciera los sacrificios para Dios. Pero ese sacerdocio estaba hablando de algo, de Jesucristo estaba hablando. Estaba hablando de Jesucristo, hermano, del verdadero sacerdote, que un día vendría. Ahora, para que se muestre paciente con los hombres, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Si hay un hermano aquí que está con nosotros, de repente resulta por ahí que se extravió el hermanito. Resulta de repente que el hermanito está haciendo cosas que están mal. Usted lo primero que hace, ¿sabe qué? Es condenarlo. Lo que hace la iglesia es condenarlo. Lo que hace el hombre es condenarlo. Pero este sumo sacerdote fue puesto para compadecerse. Amén. Amén. No para matarlo. Porque si no, ¿para qué no se puso sacerdote? Pero este sacerdote es puesto para los hijos de Dios. Para ellos. Por eso, mire, hermano, usted mire lo que esta mañana, cuán agradecidos deberíamos estar con Dios. Amén. Oye, hermano, Dios nos ha soportado 50, 70, 80 años. Yo conocí a un hombre que iba a cumplir 100 años. Pero Dios lo soportó todos estos años porque él era un hijo de Dios. Amén. Y el hermano, el difuntito hermano de Roma, nuestro hermano, olvidó su nombre, el que murió, nuestro hermanito, sí, el que murió, el que su esposa le hermana, no recuerdo su nombre, Jorge, Alberto. Él había tenido un sueño, había visto una ovejita arriba en una parte de un cerro, pero no podía bajar, y abajo había un río de agua sucia que pasaba. Y dice el hermano que nosotros estábamos al otro lado de la orilla mirando. Entonces los hermanos me contaron el sueño. Esos eran verdaderos hermanos. ¿Verdad? Que eran ancianos, pero eran preciosos hermanos. Amén. Quizás ellos no podían leer, pero quizás ya estaban en una vejez. Entonces el hermano Alberto me decía, hermano, yo ya no escucho bien, por eso no quiero venir. Yo le decía, hermano, dice el hermano Rafa que yo un hombre anciano, que no veía, ya no escuchaba bien. Y alguien le dijo, ¿para qué viene? Si ya no ves bien ni escuchas bien. Pero ¿saben cuál fue la respuesta que yo le digo? Que yo quiero que sepan de qué lado estoy. Amén. Gloria a Dios. Así que no te preocupes, hermano Alberto. Hermano, y total que los hermanos Asunción, hermano Francisco se fueron por el río y lo encontraron esa ovejita. Era un hombre que iba a cumplir 100 años, hermano. Y le hablaron la palabra. ¿Usted estaría dispuesto a creer esto? Sí, hermano, digo, yo estoy dispuesto a todo. Entonces, hermano y hermano, nos fuimos. ¿Te acuerdas, hermano Javier? Nos fuimos por allá, por el cerro, por adentro, nunca hemos ido por ahí. Llegamos y le encontramos al anciano. ¿Están dispuestos a bautizarse? Sí, hermano. Él estaba tenía una sonda, porque creo que tenía cáncer o algo así el anciano. Hermano, nos llevamos al río y a bautizar, estamos metiendo convertimos. Digo, nada de que de repente se va a morir, le va a agarrar un calambre, nada, nosotros no pensamos en nada de esas cosas. Estamos creyendo en hacer la voluntad de Dios, se acabó. Amén. Y llegando su hija, dijo, ¿qué van a hacer? No voy a hacer que mi papá se muera. Mejor le digo que se va con el Señor. Lo agarramos y lo bautizamos al anciano, salió. Creo que un mes más estuvo con vida, hermano, y partió con el Señor. Amén. Y por eso le digo, ¿cómo Dios pudo compadecer de ese hombre? Dios tuvo que esperarle más de 90 años. Hermano, iba a cumplir 100. Hermano, hay un sumo sacerdote que se compadece por la dignidad de sus hijos. Amén.
Hermano, eso es. Hay alguien que está intercediendo por usted y por mí. Si tan solo pudiéramos ver en las Escrituras, hermano, que hay alguien que está orando por mí, que está intercediendo por mí, porque por Dios mismo que nosotros debemos desaparecer a todos. Pero hay alguien que murió por usted y por mí. Y cuando Dios me mira a mí, a este miserable pecador, o a cualquiera de nosotros, Dios no lo mira directo a usted. Dios lo mira a Jesucristo, a su Hijo. Dios mira a Jesús, el que murió por usted y por mí. Dios lo mira a Él. Y cuando lo mira a Él, entonces ve que no hay nada en mí que pudiera hacerme daño. Porque por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santos. Gloria al Señor. Ahora veamos entonces. Para que se muestre paciente. Yo no tengo paciencia, usted no tiene paciencia, la iglesia no tiene paciencia. Pero Dios tiene paciencia. Amén. Por eso, hermano, tenemos que llegar al punto que tenemos que pensar como Dios. Tenemos que creer como Dios. Tenemos que mirar como Dios. Por eso es que yo dije el otro día, fe está basada en el perdón, de tal manera que debemos llamarnos como hermanos. Debemos creernos los unos a los otros. No debemos hacernos daño porque somos hermanos. Hermano, y debemos creer si alguien está fallando. Si usted no tiene ese amor para ir a corregirlo, mejor ore por él y hará mucho más. Amén, amén. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Sí, Señor, amén. Yo no puedo cambiar a mi hermana, yo no puedo cambiar a mi hermano, pero Dios puede cambiarlo. Pero ¿cómo? Que tengo que orar por él. Tenemos que orar los unos por los otros. La Biblia dice, pero Dios lo va a cambiar. Así es, Señor, amén. Eso es gracia, hermano. Lo que dije el otro día conversando con Segundo. La gente no entiende que es gracia, porque ellos creen que son hombres limpios, son intachables. Creen que su testimonio es más que suficiente para ganar el reino de los cielos. Pero gracia es que cuando un hombre o una mujer estuvo perdido, realmente perdido, totalmente perdido en la desgracia de esta vida, y Dios lo salvó, eso es gracia. Amén. Entonces el hombre entiende que ha sido salvo, que la gracia de Dios lo salvó. Sí, Señor, amén. Entonces, mire, hermano, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿De qué está rodeado de debilidad? ¿De qué estoy yo rodeado de debilidad? Esta es la debilidad del hombre, la carne, su cuerpo. Aún Cristo mismo estaba rodeado de debilidad, era la carne, era el cuerpo del hombre. Por eso Jesús dijo, Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Así es. Ahora mire, hermano, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese era el sacerdote de aquel día. Ese era Aarón y su descendencia. Porque este sacerdote tenía que ofrecer por sus pecados y también por el pueblo. Pero este sacerdote que vino nunca tuvo que ofrecer un sacrificio por él, por sus pecados, porque él no era pecador, porque él era perfecto. Él no tuvo que ofrecer nada por sí mismo, pero él ofreció por nosotros. Él llegó a hacer el sacrificio por nosotros. Gloria a Dios. Ahora, el versículo 4, y si vamos adelante. Y nadie toma para sí esta honra, nadie puede hacerlo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue amado. Si Dios no llama al hombre, si Dios no llama al individuo para que pudiera hacer algo, él está tomándose una honra por sí mismo, para sí mismo. Pero cuando Dios llama al hombre, entonces eso fue Dios llamando. Y no importa si a la gente no le guste, no importa si el mundo comienza a chillar, no importa si los religiosos comienzan a lanzarte agua sucia, no importa. Lo importante es que Él te llamó. Amén. Y eso es lo importante. Eso es lo que vale, lo que prevalece, hermano. Amén, Señor. Ahora, fíjese, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Hermano, ahí está la gente, el unitarismo, la gente de este Dios universal, haciendo de Jesús Dios, cuando Él lo llamó. Amén. Él lo hizo lo que lo hizo. Amén. ¿Correcto, hermano?
Y dice, ve, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, hermano. Tú eres mi hijo, mi hermano, hoy, dice, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según o después del orden de Melquisedec. Después de mí, en otra palabra quiso decir así. ¿Correcto, hermano? Ahora, note que Pablo está haciendo referencia al Salmo 110, lo que acabo de leer, Salmo 110, Salmo 110, del 1 al 4. Pablo está haciendo referencia de ese capítulo del libro de los Salmos. Aquí él dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Lo cual se refiere que el Padre le estaba hablando a su hijo. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Bien. Que le dijo, tú eres sacerdote para siempre después del orden de Melquisedec. David nunca lo llamó a este Dios. Él dijo que Jehová Dios dijo a este Señor, o mi amo, o mi jefe, siéntate en mi hijo. Eso es lo que David estaba diciendo. Ahora, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ascendió a lo alto después de que Dios lo levantó de los muertos. Y este Hijo es el cual se le permite ponerse a la mano de la majestad en lo alto. Entonces cuando el hermano Rafa dijo, el mismo Señor Jesucristo está aquí. La gente dice que Jesús que salió de la tumba está arriba y está aquí. No. Es Elohim. Es Melquisedec. Dios es el que está aquí. ¿Y dónde está Jesús, hermano? ¿Saben lo que dice la gente? Que el cuerpo de Jesús se ha vuelto gases. Otros dicen que está como un memorial arriba, eso es lo que dice el profeta. Pero ellos piensan que como un memorial es que está como un yeso ahí tieso. No, la Biblia dice que él está intercediendo por nosotros. Hermano, el cuerpo del Señor Jesús no se ha vuelto gases, está ahí. La persona, el hombre llamado Jesús, está allá, en ese lugar, en el propiciatorio, intercediendo por cada uno de nosotros. Pablo dijo, entre Dios y los hombres hay uno, que es un sacerdote, Jesucristo. Amén. Ahora, hermano, vamos a ver. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. Estamos hablando de este gran Melquisedec, hermano. ¿Quién es este Melquisedec? El capítulo 15, versículo 25 al 28. Vamos a leer. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Quién va a reinar? Él. Preciso es que él reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo la planta de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido de esta muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó debajo de sus pies? Él. Lo ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, de su Hijo. Amén, hermano. Ya vamos por entonces. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, o sea, a este Hijo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, menos él. Menos él. Todo ha sido puesto debajo de sus pies. Todos están sujetos a él, pero menos él. ¿Correcto, hermano? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo o el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y sobre todo. Amén. Otra vez, como fue allá en el principio. Mi hermano, ¿dónde queda esto? La palabra es clara, hermano, gloria a Dios. Hebreos, del 1 al 13. Solo aquí vamos con las escrituras, hermano. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Mira, Pablo está hablando aquí de este gran Melquisedec, de este gran Dios, hermano. Está remontando allá cuando él creó los cielos y la tierra y todas estas cosas. Y dice, hermano, Hebreos capítulo, ya, es Hebreos capítulo 10, pero
De todas maneras, vamos a ver, Hebreos capítulo 10 es, hermano. 10, del 1 al 13. No, sí, Hebreos 10, 10, 13. Así es. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 13. Escuchen esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Qué dice, hermano? Que nosotros hemos sido santificados. Dice, hermano, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por eso, mire, hermano, eso quiero decir. Todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hemos sido, nuestras vergüenzas, todas nuestras desgracias, en el cuerpo de Jesús fue parado. Y en la cruz del Calvario fue clavado. Ahí, toda nuestra maldad, así escúchelo, así, de una forma globalizada mejor, toda nuestra maldad fue a parar en su cuerpo de Jesús. Y ese cuerpo fue el que fue maltratado, golpeado, sufrió lo que ningún otro hombre sufrió. La carga del pecado de los hombres fue en él. Y ahí clavado. Porque de repente pudo haberse del dolor se hubiese bajado. Y fue clavado. Fue asegurado para que no pudiera escaparse de la cruz. Y ahí cada uno de nosotros fuimos crucificados. Aleluya. Hermano, Él llegó. Fuimos santificados a través de su cuerpo. Dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Por eso el cuerpo de Cristo es la palabra en esta hora. Por eso que en esta hora somos santificados por la palabra, hermano. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados de los hombres. Por eso le dije el otro día a Carlos, ¿te acuerdas, hermano Javier? Él es israelita, se deja un moñazo acá y su barba. Entonces él entró en la conversación, yo estaba hablando con Javier y en la Plaza de Armas, en París, y él entra en la conversación y comienza a hablar, ¿usted está yendo a la iglesia y no sé cuánto? Entonces le dije, ¿tú vas a la iglesia? Sí. ¿Qué eres? Soy israelita. ¿Dónde congregas tal sitio? ¿Ustedes son los que ofrecen sacrificio? Sí, pues, ¿por qué haces eso? Es que Jesús también ofreció un sacrificio. Como le digo, hermano, Jesús no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por él. Él era perfecto, él era santo. Solamente los pecadores llevaban su cordero, su sacrificio, porque eran pecadores. ¿No? Pero Jesús nunca ofreció ningún sacrificio por él, hermano. Ahora, cuando tú vas y haces ese rito, ¿sabes lo que estás haciendo? Tú estás negando que Jesucristo murió por ti. ¿Por qué tener que vivir en la sombra cuando estamos en la hora de la luz? No, que no se ya la gente es así. Usted no puede cambiar a la gente. Lo único que usted puede hacer es hablarle la palabra. Miren, hermano, entonces aquí ve. Y aquí dice la Biblia, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pues el pecador venía, traía su corderito y el sacerdote cortaba el pescuezo al cordero. El pecador ponía sus manos sobre él y el cordero temblaba y la vida salía del cordero. Pero el pecador sabía que ese corderito estaba muriendo en el cordero. Porque el que tenía que morir era él, no el cordero. Pero luego el que ofrecía el sacrificio salía por los mismos deseos de pecado. Y nos damos cuenta que esos sacrificios nunca hizo que el pecado, nunca le quitó el pecado a la gente. Pero este cordero que vino, este cordero, hermano, que vino y murió, hizo para siempre perfecto. Señor, amén. Le quitó todo el deseo de pecar. Le quitó todo el deseo de esta vida malvada. Eso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que Melquisedec le enseñó. Eso es lo que Melquisedec enseñó a él, para que él pudiera ser sacerdote después del orden de Melquisedec. Él tuvo que aprender, él tuvo que ser perfeccionado, él tuvo que obedecer. ¿Correcto, hermano? Ahora entonces, dijimos que es al 13, ¿no?
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A este es quien le dijo, siéntate a mi diestra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso Él está ahí esperando hasta que todo sea sometido bajo la planta de sus pies. Y un día Él vendrá, Apocalipsis 19, en un caballo blanco, con todos los santos que creyeron la palabra. En este día Él descenderá y caminará sobre la ceniza de los impíos. Sigamos por acá, hermano, un poquito más. Jesús sabía que las personas tendrían un problema con entender la relación que Él tenía con su Padre. Por eso es que Él hizo la pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Hermano, y hasta ahora el problema sigue siendo terrible. Hebreos capítulo 5, regresando un poquito otra vez al 5, hermano, el versículo 7 y 14 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Fíjese, hermano, si Él era Dios, ¿por qué tendría que hacer eso, hermano? Él no tuvo que hacer, Dios no tendría que haber hecho eso. Por eso Dios tuvo que establecer esto, para que Él pudiera hacer las súplicas y los ruegos, hermano. ¿Me entiende, hermano? Eso es. Fíjese aquí la palabra de Dios. Y Cristo no tiene su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Él clamó por si en el huerto del Getsemaní, hermano. La batalla más grande jamás peleada se llevó en el huerto del Getsemaní. Ahí Él conquistó la batalla. En la cruz del Calvario simplemente fue a morir. Ahí en el huerto del Getsemaní. Ahí donde tuvo la batalla más grande. Donde dice que el agua y la sangre se separaron. De tal manera que su sudor eran como grandes gotas de sangre. La batalla fue terrible en el huerto del Getsemaní, hermano. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él ya fue como un vencedor. En el huerto del Getsemaní, ahí Él creo conquistó. Porque ahí Él se quedó como un hombre. Porque la unción, porque Melquisedec nos dejó. Ahí salió. Y Él se quedó como un hombre. Y ahí fue. Hermano, ahí fue. Porque ¿cómo podía morir Él si Dios estaba en no había forma de morir? Si cuánta gente quiso agarrar piedra y matarlo. También pasó por medio de la gente. Nadie lo pudo tocar. ¿Quién podía tocar a Dios? Hermano. Entonces, a ver, hasta el versículo 14 fue. ¿Nos quedamos en dónde? ¿Ah? En el 7. Y aunque era hijo, fíjese, por lo cual padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Hermano. Y habiendo sido perfeccionado, ¿ve? Ahí está la palabra, ¿ve? Él aprendió la obediencia y llegó a ser perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, amén. ¿Obedecer qué? Obedecer su palabra. Amén. No la palabra de la iglesia, hermano. No la palabra de cualquier hombre, sino la palabra de Dios. Siendo vindicada a través de un profeta. El judío obedeció lo que decía su profeta. Así es, amén. El profeta traía la palabra para el pueblo, hermano. Por eso miren ustedes, como siempre hemos dicho, ¿quién era Noé? Noé era un profeta. Si la gente le hubiera obedecido a Noé, Dios no lo hubiera esperado. Pero por cuanto ellos rechazaron a Noé, la gracia estaba en este profeta, ellos obedecieron. El mismo mensaje de gracia que salvó a algunos es el mismo mensaje que destruyó a otros. Así es. Gloria al Señor. Entonces, ya habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen y fue declarado por Dios. Escuche usted. No dice que él mismo era o él mismo se declaró, no. La palabra dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden o después del orden de Melquisedec. Dios lo declaró. Dios lo declaró. Ahora, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que no le va a dar teta a su hijo que tiene 7 años, hermano. Usted no va a hacer eso. Es decir, que debe comer otra cosa. Entonces la gente está por los rudimentos. Por ahí, no, que mi necesidad es esto. Que mi... No, hermano, tu necesidad es toda la palabra que te diga. Entonces, ¿qué es esta enseñanza de Melquisedec? No es para niños. Aunque aquí tenemos hermanitos que están reciencitos, pero por los más mayores. Hermano, esta enseñanza de Melquisedec son para personas maduras. Porque estamos entendiendo cosas, hermano, que la gente no entiende. Gente que tiene años en este mensaje no entiende estas cosas. Miren, hermano, entonces, sigamos leyendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es bien y mal quiere decir? Pues este hombre está hablando mentiras. Él está hablando correctamente. Porque tu sentido mismo va donde la palabra. Estás hablando algo que tú mismo entiendes, al mismo cantas. ¿Por qué? Porque tu sentido está ejercitado en el bien. Hermano, no solamente la palabra puede descubrir el mal, no hay otra cosa. Entonces, hermano, Pablo dice que esta enseñanza de Melquisedec es carne fuerte y no es para los vivos. Otra cosa que vemos aquí es que este Dios es el que llamó a Jesús a este orden. Lo que acabamos de leer, hermano, fue declarado por Dios. Y estamos diciendo en el mismo entendimiento, que Jesús tenía que aprender la obediencia a esta, ¿obediencia a qué? A esta profesión. Sí, señor. A esta profesión. Él tuvo que ser obediente a esta profesión. Vamos a Romanos rapidito, para que usted vea algo por ahí. Romanos, capítulo 5 y 19. ¿No? Aquí Pablo está hablando, seguimos Pablo. Esta carta de los Hebreos del apóstol Pablo, el libro Romanos, el mismo Pablo, que nos está hablando acerca de obediencia. Hermano. Entonces fíjense, hermano, aprender la obediencia a esta profesión, obediencia, por eso dice que fue obediente, hermano, leímos eso. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, entonces Pablo en Romanos 5, y el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios, ahí está. Dios en el Antiguo Testamento, en el papel de Melquisedec, fíjese, hermano, el propósito fue de dar la instrucción a su hijo para cuando Jesús venga al lugar de madurez, él tomaría este papel de sumo sacerdote y seguiría en el ejemplo de su propio padre. Estamos hablando entonces, hermano, ¿quién es este Melquisedec? Hermano, por eso Jesús dijo, San Juan capítulo 5, 19. San Juan 5, 19. San Juan capítulo 5, versículo 30, hermano Osvaldo. Y San Juan capítulo 8, versículo 28, hermano Jorge. Yo leo 5, 19. Dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Hermano, así que el hijo no podía hacer nada por sí mismo. Siempre tuvo que esperar del Padre. Siempre tuvo que esperar de Él. Por eso que Él fue obediente, hermanos, a este sacerdocio. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. A eso tiene que llegar esta. A eso tiene que llegar esta iglesia. No hará usted nada por sí mismo. No, que mira, ¿sabe qué me invitaron? Nada, usted no haga nada. Si Dios no dice que usted haga eso, usted no lo haga.
pero me da pena, usted no haga nada. Usted espere que Dios lo guíe a hacer las cosas. Entonces, hermano, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, hermano. Ahí está. A ver, al que le dije, hermano Dano, creo. Sí, 5:30. 5:30. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. ¿Escucharon, hermano? No puedo hacer nada por mí mismo. Aquí está un hombre al cual los hermanos dijeron que será Dios, el Todopoderoso. Pero fíjese acá lo que está diciendo la Escritura. Dice, hermano, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y cuando nosotros vinimos a este mensaje también creíamos igual, mi hermano Javier y yo, nosotros le hemos tapado la boca a los pentecostales, los testigos de Jehová, los sabáticos, a todo el mundo, enseñando que Jesús era Dios en todos sentidos. Y sacamos las Escrituras, ¿sabes? ¿Qué dice Isaías? 9:6, que la Virgen dará a luz y este muchacho sería Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿quién es? Es Dios, decíamos nosotros. Pero mira de la forma como lo estaba viendo. Estaba leyendo la Escritura correctamente, pero lo estaba entendiendo mal. ¿Ve usted, hermano? Entonces, no, Jesús es Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es Dios, pero Él llegó a ser Dios porque Dios, Él, moró en su vida. La plenitud de Dios moró en Él. Cuando usted miraba a Jesucristo caminando en la tierra, pues era Dios en carne humana. De esa manera, la otra Escritura, hermano. 8:28. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así. Amén. Interesante son estos pasajes bíblicos, hermano, lo que estaba leyendo el hermano Pablo. No puedo yo hacer nada por mi vida. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, la del Padre. Y ahora, San Juan 8 y el versículo 28, creo que fue, hermano. Amén. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo cuando sea levantado, eso es cuando estoy puesto en la cruz del Calvario. Entonces, mire, hermano, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Hermano, allí estaba, poniendo la base, poniendo la plataforma, poniendo la enseñanza, para que cuando su Hijo tome su lugar, como sumo sacerdote. El gran Jehová era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Él se paseó a través de las edades de la iglesia hebrea. Él ministró a Abraham, Él ministró a Moisés, Él ministró a David, Él ministró a Salomón. Él se movió a través de las edades de la iglesia hebrea. Y al final se hizo carne en Jesús. Ahí estaba el sumo sacerdote. Y lo mismo en el tiempo del fin. Ese mismo sacerdote, fíjese, hermano, el Hijo de Dios, dice que y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa era la teofanía de nuestro Señor Jesucristo, que se paseó a través de las edades y en el tiempo del fin se vistió de carne otra vez. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento se vuelve a repetir aquí en el Nuevo Testamento. Otra vez Melquisedec, en la forma de un hombre, un profeta en el tiempo del fin. ¿Dónde está? Está en la Escritura, está en la palabra. Toda la cosa que Dios ha hecho está respaldada por la palabra de Dios. Amén. Para que los creyentes pudieran creerle a Dios. Tendría que estar en la palabra. Si nosotros no pudiéramos creerle. ¿Correcto, hermano? Amén. Fíjense. Ahora, miren. Estaba leyendo algo. Y ya, me quedé aquí. Entonces Melquisedec, en el Antiguo Testamento, fue que el Padre jugó el modelo, el ejemplo para su Hijo viniera detrás de él, orden, del mismo orden como el Padre representó.
su propio papel como sumo sacerdote y rey en el Antiguo Testamento. Así como se le presentó a Abraham, el rey de Salem, el rey de justicia. Hermano, entonces de la misma manera, así tuvo que venir a representar el papel de sumo sacerdote durante la cenada de la iglesia y entonces como rey en el milenio. Otra cosa que nosotros debemos entender: Jesús no nació con el título de Señor. Él no nació con el título de Señor. Vamos al libro de los Hechos, hermano. Ya estamos terminando. Hoy día vamos a terminar temprano. Mira, se acabó. Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermano. Y el versículo 30. Escuchen, hermano. Entonces, miren, otra cosa que nosotros debemos entender: Jesús no nació con el título de Señor. Hechos 2:36. ¿Qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Sí, hermano? Note entonces que Dios le hizo Señor y Cristo. Por consiguiente, el señorío de Jesús fue un título que Dios puso en su Hijo. También dice que Dios hizo a su Hijo el Cristo. Si Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, pues Él no tenía este ungimiento cuando Él nació. Él nació el Cristo para ser el Cristo. ¿Por qué nació el Cristo? Porque Dios, el Cristo, estaba en Él y nació a través de ese niño. Pero luego Dios lo dejó vacante. En algún momento, no sabemos cuándo, pero Dios salió. Y usted puede decir: pero ¿cómo dice usted, hermano, eso? ¿Cómo? Porque la Escritura dice que cuando Jesús fue a Juan al río Jordán para bautizarlo, recién vino él y lo ungió. Hermano, y fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que estamos viendo aquí en la palabra, según el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer 10, Hechos 10 y el versículo 38. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ve? Como Dios ungió con el Espíritu. Así que él no nació con el título de Señor. Dios le puso el título de Señor. Dios ungió a él. ¿Correcto, hermano? Dios hizo esas cosas, hermano. Ahora, este librito es de muchos años, por eso ya está sin pasta. Vamos a leer algo aquí, hermano, de rapidito. Solo un pequeño pasaje nada más aquí. Paradoja, es del año 64, dice aquí. Paradoja. Yo, este pequeño muchacho de 12 años de edad, sin ninguna sabiduría en absoluto. ¿Por qué? Porque él era primeramente un muchacho de 12 años. El padre no moraba en él en ese momento. Estoy leyendo directamente de lo que te mensaje. ¿Vale? Porque él vino en el día cuando él lo bautizó. Él vio el Espíritu de Dios que bajaba y posaba sobre él. Pero observe, este pequeño muchacho de 12 años, siendo la palabra, él nació el ungido. Vea, para ser ungido, por supuesto, hermano, porque nació siendo el Cristo, nació siendo el ungido para ser. ¿Por qué? Porque el Cristo, Dios, había nacido a través de este pequeño cuerpo de hermano Jesús. ¿Correcto, hermano? Para que se cumpliese la Escritura que dijo que el que nacería sería Padre eterno y príncipe, Padre eterno, Dios fuerte. Entonces ahí está. Entonces él nació el ungido, vea, para ser ungido. Aquí él fue. ¿No sabéis que yo debo estar en los negocios de mi padre? Entonces aquí el hermano Branham nos dice que el Padre no moraba todavía en Jesús en este momento. Él nos dice que Dios entró en el Hijo del río Jordán cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, luego vino la unción.
Amén. ¿Correcto, hermano? Elías el profeta. Dice el mensajero, y Jesús, el bautismo que él tenía era el bautismo del Espíritu Santo que estaba sobre él, que vino sobre él en el río Jordán, después que él fue bautizado en el agua. Juan dice que él veía el Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre él. Y note, entonces cuando él subió, él envió la misma túnica en que él fue envuelto atrás, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, esa misma unción, esa misma túnica quiere decir, viene sobre nosotros. La misma unción del Espíritu Santo. Hijos manifiestos. En el jardín de Getsemaní, el ungimiento lo dejó. Ahí está. Como un hermano nos dijo, ¿dónde lo dejó? En el huerto de Getsemaní lo dejó la unción. ¿En qué parte del mensaje dice que Dios lo dejó ahí? ¿Qué? Tantos años en este mensaje y no saben que la unción lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Esos son niños que están mamando leche. ¿Qué les puede enseñar estas cosas de los manos de hermano? A no ser que los hombres comiencen a madurar. ¿Cómo que no van a saber ellos que la unción lo dejó en el huerto de Getsemaní? Es increíble. Y están parados en el púlpito como pastores. Entonces, vean ustedes, hermanos, estas cosas tremendas. En el jardín de Getsemaní, el ungimiento lo dejó. Usted sabe, él tenía que morir como un pecador. Él murió como un pecador. Usted sabe eso. No sus pecados, pero los míos y los tuyos. Él se hizo pecador por mí y por usted. Ya ha salido el sol. Cuando Dios miraba hacia abajo sobre el cuerpo, Dios miraba sobre el cuerpo. Este era el cuerpo, Jesús. Cuando Dios miraba hacia abajo sobre el cuerpo, el Espíritu lo dejó en el jardín del Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, él no tenía que hacer eso. Ese era Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana, y él no tenía. Dios no tenía esa carne humana, pero él entró en esa carne humana. Él ungió esa carne humana. Y si él no hubiera estado allí como Dios, él nunca habría muerto ese tipo de muerte. Porque no se puede dar muerte a Dios. Ahora veamos entonces lo que el hermano Raja nos dice aquí, hermano. ¿Quién era este Melquisedec realmente? Este Melquisedec no era Jesús. Este Melquisedec era Dios. Amén. Dios no tenía principio de días ni fin de días. Él no tenía padre ni madre, pero Jesús tuvo un principio de día y un final de día. Él tuvo padre y tuvo madre. Pero este Melquisedec no tuvo padre, ni madre, ni genealogía, ni nada. ¿Quién era entonces Melquisedec? No era Jesús. Amén, hermano. Amén. Ya, entonces ya estamos aquí para terminar. Hebreos capítulo 7, el último. Y nos vamos, hermano. Ahora, la razón de que hay una diferencia entre Dios y Jesús, escuchen, hermano, Jesús tenía un principio, Dios no tenía ningún principio. Melquisedec no tenía principio, Jesús tenía un principio. Pero Jesús fue hecho semejante a este Melquisedec. Amén. Le hacen una pregunta al hermano Abraham y le dicen, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Jesús? Y el hermano Abraham le dice, no existe ninguna diferencia, excepto que los hijos tienen un principio. Si había una diferencia, ¿correcto, hermano? Entonces llegué esta mañana, con la ayuda del Señor, hermano, esto, fíjese, hermano, nos va a ayudar mucho para poder diferenciar entre quién es Melquisedec y quién es este a quien le dijo el Señor a mi Señor. ¿Ven, hermano? Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y bien, tenemos una oración aquí, es una petición por el señor Octavio Serna Muñoz, hermano. Y también hay una petición, hermano, por nuestro hermano Enrique de Chimbote. Usted sabe, hermano, que él sufrió un percance, que la policía lo ha acusado de algo al hombre y se lo ha metido a la cárcel sin pruebas y sin nada. Entonces, pero están en eso de que posiblemente mañana tengan una audiencia, van a presentar los testigos, porque el testigo ha ido, porque supuestamente lo ha acusado, ha ido,
Y le he dicho, no, ese no es el hombre. No, pero así es la justicia aquí en esta tierra, hermano. Entonces vamos a orar por este hermano Enrique, vamos a orar por esta petición. Y por los que tienen una petición, hermano, en su corazón, simplemente usted levante su mano, Dios lo verá a usted y Dios responderá a su petición. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, todavía, por la palabra que tú nos has dado, Señor. Esta palabra que vino desde los cielos, Señor, el ángel poderoso lo trajo y fue revelado a través del mensajero del tiempo del fin. Y ahora, Señor, con toda seguridad, sin ninguna sombra de duda en nuestro corazón, podemos entender quién es este Melquisedec. Aleluya. ¿Y quién es este Señor a quien tú le dijiste, siéntate a mi diestra? Padre, por la palabra de Dios dicha en esta mañana y traída por el ángel de Dios, Señor, a nuestros días, oramos, Señor, por esta petición, por este hombre, a cual yo conozco, Padre. Oro por él, Señor, en esta mañana, para que tú te dignes, Señor, y puedas mirarlo, Señor, y tocar su cuerpo entero y restaurarlo, Señor, si es tu voluntad. Y al mismo tiempo, Señor, oro por mi hermano Enrique, Señor, que está pasando por un momento difícil de su vida. Yo sé que es el diablo, Señor, el que hace todas estas cosas, pero de una forma u otra tú lo has permitido, Señor. Pero yo oro por mi hermano en esta mañana, oh Dios, para que tú, Señor, tengas misericordia de mi hermano, para que tú le des fuerza. Él tiene una esposa y tiene 2 niños, Señor, a quien él tiene que mantener, amado Padre. Dale su libertad, Señor. Así como Pedro cuando fue metido en la cárcel por el testimonio de Jesucristo. La columna de fuego, el ángel del pacto, abrió la puerta de la cárcel, abrió la otra puerta y abrió la puerta de su celda. Y Pedro salió caminando. Y cuando abrió sus ojos realmente y se dio cuenta, él ya estaba en la calle. Padre, te rogamos por nuestro hermano en esta mañana, que tu misericordia, tu gracia, sea extendido para él y su familia. Y para la pequeña iglesia que está deseosa, esperándolo, que él aparezca ahí. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te doy las gracias por todo. Y al mismo tiempo oramos, Señor, por nuestro hermano Vidal allá en casa, por los hermanos allá en Trujillo, por acá, Señor, aquí en este valle, nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Francisco, por nuestro hermano José, por nuestro hermano Eber, por nuestro hermano Amancio, y por todos, Padre, aquellos que creen en tu palabra. Pongamos por todos ellos, por los hijos del hermano Rana, por nuestro hermano José, por nuestro hermano Billy Paúl, por todos ellos, amado Padre, que tu bendición sea derramada en cada corazón aquí en el mundo. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Hermanos, pido de Dios, hermanos, de mi obra de